algunas semanas para tocar algunos temas que consideramos importantes. Les voy a pedir a nuestros niños que salgan a sus clases. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que hacemos mucho énfasis, y es el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Como decía hace un momento, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos ha llamado a confiar en ella, a cimentar nuestra confianza plenamente en lo que está escrito, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estudiar un salmo, que es el Salmo 19, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Salmo 19, y es el Salmo de David, ¿no? En los primeros versículos del 1 al 6, David está hablando acerca de la revelación de Dios a través de la creación. De los versículos del 7 al 14, su enfoque se encuentra en la revelación de Dios a través de las Escrituras. La creación de Dios nos muestra su poder, su conocimiento, mientras que la palabra nos muestra su amor y su gracia, ¿no? Este salmo es importante porque David es alguien que experimentó luchas, pruebas, problemas, tribulaciones, estuvo bajo amenaza, experimentó traición, pero también cometió pecados, ¿verdad? Como el adulterio. Y en todas circunstancias su confianza vuelve a lo único que no cambia, que es la palabra de Dios. Como iglesia creemos en la suficiencia de las Escrituras, es decir, que lo que está en las Escrituras es todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana. No hay nada más. Si no está en la palabra, no es parte de lo que nosotros creemos. Salmo 119, antes de irnos al 19. Versículos 89 y 90 dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Entonces es importante para nosotros como cristianos en cimentar nuestra vida, no en circunstancias, no en personas, sino en algo que es totalmente firme, que es la palabra de Dios. Salmos 19, versículos del 7 al 10, dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro, que creo que es lo que cantábamos, ¿verdad? Más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Entonces, de estos versículos vamos a estudiar el día de hoy 6 beneficios de hacer un compromiso con la palabra de Dios. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos que el día de hoy tu palabra no regrese vacía, sino que nos ayude a conocerte más a ti, Señor. Quita de nosotros toda distracción y ayúdanos a enfocarnos en lo que tú has dicho, Señor, y que al salir de este lugar podamos conocerte mejor, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el primer beneficio de hacer un compromiso con la palabra de Dios, y es por eso que nosotros hacemos mucho énfasis, hay que estudiar la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra, es que nos transforma. Salmos 19, versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra ley es la instrucción, es la enseñanza, es la relación entre lo que creemos y nuestra conducta o nuestro comportamiento o lo que hacemos. Entonces, para ir entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? De hecho, Santiago dice la ley perfecta de la Escritura. Y dice aquí que es
perfecta. Y perfecta es que es completa, es que es entera, es que es suficiente. A eso nos referimos, que en la Escritura encontramos todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú quieres saber cómo debes de adorar a Dios, lo encuentras en la Escritura. Si tú quieres saber cómo ser un cristiano de mayor compromiso, lo encuentras en la Escritura. Si tú quieres saber cómo ser una mujer virtuosa, lo encuentras en la Escritura. Si tú quieres saber cómo manejar las finanzas, lo encuentras en la Escritura. Si tú quieres obviamente saber cómo nacer de nuevo, lo encuentras en las Escrituras. Si tú quieres saber cómo tomar mejores decisiones, lo encuentras en las Escrituras. No necesitamos buscar lugares, no necesitamos buscar personas, es en la Escritura que encontramos todo lo que necesitamos. Y dijimos que el primer beneficio es que nos transforma. Otras forma de explicarlo es que restaura, refresca o reaviva. Es decir, la palabra es tan amplia como tiene la capacidad de llegar a lo más profundo de nuestro ser y convertirnos. Cuando alguien nace de nuevo, nace cuando ha escuchado la palabra. Hebreos 4:12 dice que es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo, ¿verdad? Para permitirnos entender lo que muchas veces ni nosotros siquiera sabemos. Entonces, cuando hablamos de transformación o de conversión, es a través de la palabra. Cuando una persona nace de nuevo es porque escuchó el mensaje del evangelio, que Cristo vino a vivir una vida perfecta para pagar por nuestros pecados. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, por favor. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, pero en el versículo 2 dice, deseen con ansias, 1 Pedro 2:2, la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. No es que van a ser más salvos un día que otro, es que van a poder experimentar de mayor plenitud de la salvación, es decir, el proceso de santificación. Dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, el primer beneficio que este salmo nos muestra es que la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y eso obviamente surge de un nuevo nacimiento, pero no termina ahí, sino que además es ese proceso de santificación. Por eso es que Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios, para que ese proceso se dé de manera más fluida o más rápida. Juan 17:17 nos muestra la oración de Jesús por sus discípulos. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, vamos a ver un ejemplo más práctico en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4:22, por favor. Las cartas paulinas se van a dividir en dos partes. La primera parte es la doctrina, es decir, quiénes somos en Cristo. En este caso, en la carta a los Efesios, Pablo durante los 3 primeros capítulos les dice que han sido elegidos, ¿verdad?, antes de la fundación del mundo, que han sido enriquecidos con toda riqueza espiritual. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, él comienza a decirle a los efesios, debido a ese nuevo nacimiento, cómo deberían de comportarse. Y una vez más entra ahí lo importante que es la palabra de Dios.
Y entonces, en el versículo 22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, es decir, antes de que ellos fueran cristianos, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Pablo está diciéndole a esta iglesia, en cuanto a su manera que ustedes tenían antes de vivir, deben de irse despojando de actitudes, de maneras de pensar, de maneras de hablar, de manera de utilizar su tiempo. Deben de irlo dejando atrás. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo le está indicando a esta iglesia cuán importante era para ellos exponerse a la palabra de Dios para poder entonces dejar atrás ciertas maneras de conducta, ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Eso se llama un proceso de santificación. Por eso es que el salmista dice, la palabra nos transforma. La palabra nos va limpiando, la palabra nos va mostrando quién es nuestro Dios. Si nosotros no entendemos quién es nuestro Dios, si nosotros no sabemos el carácter de Dios, su santidad, vamos a adorarlo de forma equivocada. De hecho, la siguiente serie, que va a ser Corintio, la quise hacer, bueno, pues obviamente de estar orando, por el gran desorden que había en Corintio, porque la gente no conocía a Dios y uno se levantaba diciendo, yo tengo una visión, yo tengo aquello, el don, y hacían un desorden de la reunión, por ese desconocimiento que tenían de quién era realmente Dios. Por eso para nosotros es sumamente importante exponernos a la palabra, porque la palabra nos transforma. Los problemas que tenemos es porque no alineamos nuestra vida a lo que Dios ha dicho ya. Lo mirábamos la semana pasada en el taller, ¿verdad? Que tuvimos después de la reunión, que nosotros estamos plenamente confiados en la sola escritura, es decir, que todo lo que Dios necesitaba decirnos ya se dijo, ya no hay nada nuevo. Entonces, cuando hablamos de la transformación, cuando hablamos de ese proceso que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas, es a través de exponernos a su palabra. Por eso es que cuando alguien está batallando en su matrimonio con algún tipo de decisión, casi siempre vamos a encontrar esa falta de compromiso con la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos exponemos a ella nos cambia, nos transforma, nos ayuda a darnos cuenta de lo que estamos haciendo de forma equivocada. Miren, vamos a leer 2 de Timoteo, que lo miramos la semana pasada, pero vale la pena. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Más adelante lo vamos a volver a ver, más a detalle, pero solamente para ilustrar cómo la palabra de Dios es la que nos va transformando. Ahora, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre que estaba experimentando dificultades, que circunstancias cambiaban, que un hijo se le reveló, que experimentó muchos problemas, muchas dificultades, sobre todo al inicio de su reino y al final, ¿verdad? Entonces él depositaba su confianza en la palabra de Dios. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana debería de ser, ¿cuán comprometidos estamos con el estudio de la palabra de Dios? La razón que les digo, traigan su Biblia y vamos a buscar el pasaje, es porque es una manera que nosotros tenemos de entrenarnos. O sea, no es posible que como cristianos
no sepamos dónde está este o aquel capítulo o aquel versículo. Es con la práctica que nosotros podemos realmente conocer a Dios. Es con el estudio de su palabra de todos los días. Bueno, entonces primero la palabra de Dios nos transforma desde el nacimiento. Bueno, el nuevo nacimiento, ¿ok? Número dos, la palabra de Dios nos va a dar la sabiduría. Dice, el testimonio del Señor es fiel. Ahora, cuando hablamos de esta frase, el testimonio del Señor, es que Dios está dando testimonio acerca de quién es Él y lo que Él demanda. ¿Okay? Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando nosotros miramos los versículos, miramos el carácter de Dios, cómo Él es, lo que Él ha hecho antes, cómo ha cumplido promesas, ¿okay? Pero también lo que demanda, es decir, lo que Él está pidiendo. Dice que hace sabio al sencillo. Ahora, cuando entendemos qué significa sencillo, nos va a ayudar a entender un poquito mejor a qué nos referimos con sabiduría. Esta palabra sencillo tiene la idea de una puerta que está siempre abierta. Es una persona que no tiene el discernimiento de saber qué acepta y qué no acepta. Es una persona que no logra entender qué es verdad y qué es mentira. Es una persona que no sabe decir sí o no, sino que bueno, lo que todo el mundo esté haciendo, se va con la presión, no quiere que nadie se quede, no quiere quedar mal con nadie. Pero como cristianos hemos sido llamados a vivir en sabiduría, que es la capacidad que Dios nos ha dado a través de su palabra de tomar decisiones basados en principios bíblicos. Es muy sencillo, es decir, la palabra de Dios dice algo y nosotros nos comportamos de acuerdo a ese principio. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el hombre debe de cuidar, de proteger, de proveer para la esposa, no es una sugerencia, es un mandato, es una instrucción. Cuando la palabra de Dios dice que la mujer debe de someterse al esposo, no es una sugerencia, no es una propuesta, no es a ver qué les parece, es una instrucción, es un mandato. Cuando la palabra de Dios dice que los hijos deben de honrar a sus padres, es lo mismo, no es una sugerencia, no es algo en aquel tiempo, no es algo que dejó de funcionar. La razón por la cual nuestra juventud está en la condición que está es porque los padres no transmiten a ellos los principios bíblicos. Y tenemos hijos, ¿verdad?, que creemos que son cristianos cuando no lo son. Y tenemos personas adultas que creen que son cristianos pero no lo son. Estaba mirando una ilustración y creo que nos va a ayudar. Y es algo, puede sonar chusco, pero es una realidad. Si nosotros vamos a un restaurante de comida china, nosotros no somos chinos, ¿verdad? Estamos en un restaurante de comida china, pero seguimos siendo mexicanos. Si nosotros vamos a un restaurante de comida italiana, nosotros no somos italianos. Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. Si nosotros estamos en la iglesia, eso no nos convierte en cristianos. El aplicar los principios bíblicos de la palabra de Dios no es un requisito para ser salvo, es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Es cuando nosotros decimos, lo que Dios ha dicho, eso es lo que yo voy aplicando, porque el temor de Dios está en mi corazón. Entonces, la palabra de Dios nos imparte sabiduría para comportarnos de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. Es decir, que nuestra vida cada vez sea más el reflejo de Cristo. Entonces, ¿cuántas de nuestras decisiones se están basando en la palabra de Dios? Cada uno de nosotros sabe. ¿Qué tanto estamos decidiendo basado en nuestras emociones? Es que ahora sí sentí a Dios, ahora no lo sentí. No, Dios no nos dice que nos movamos por sentimientos, ni por emociones, ni si sentiste. No, está la palabra de Dios. Es ella la que nos hace sabios, es ella la que nos ayuda a decir, ¿sabes qué? No voy a permitir que esto entre a mi vida. No voy a dejar que esta relación me aleje del Señor. No voy a dejar que esta decisión me ponga en una situación en la cual no me va a permitir hacer de Dios mi prioridad. Eso es sabiduría. Es algo hasta cierto punto muy sencillo,
pero muy difícil porque nuestro orgullo nos impide decir, ¿sabes qué? Es cierto, necesito hacer este ajuste, necesito cambiar esta situación, esta actitud de mi corazón, esta manera de hablar, esta forma que yo tengo de utilizar el tiempo. Entonces, Salmo 119, versículo 27, dice, hazme entender cómo andar en tus mandatos. Para que medite yo en tus maravillas. Salmo 119, versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón. La memorización de la palabra de Dios es algo que nos permite hacer frente a diferentes circunstancias, para que cuando alguien venga con alguna idea equivocada, nosotros tengamos la capacidad de decir, no, eso no entra a mi vida, eso no entra a mi familia, eso no entra a mi matrimonio, eso no es parte de lo que Dios me ha dicho que yo debo de hacer. Pero para que esto suceda, deben de estar siempre con nosotros. Pero si nosotros, ¿verdad? Llegamos, dejamos la Biblia hasta el siguiente domingo, pues la palabra de Dios no está en nosotros. Y vas a ver que personas avanzan porque van aplicando lo que Dios dice a su vida diaria. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo Deuteronomio, que miramos la fidelidad de Dios, bueno, eso debería de ayudarnos a nosotros a decir, ¿sabes qué? Así como Dios sacó a un grupo, a una nación de Egipto, bueno, Dios tiene el poder para ayudarme en medio de las circunstancias que yo estoy enfrentando. Y vamos nosotros de alguna manera tomando decisiones basadas en los principios bíblicos. Dice, tengo más discernimiento, es decir, la capacidad de decir esto sí, esto no. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque medito en tus estatutos. Es en la palabra. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Hay una diferencia entre ser maduros espiritualmente y ser de edad avanzada. Hay mucha gente que es de edad avanzada, pero que espiritualmente no son maduros. Y es debido a que no toman los principios bíblicos y los aplican. Entonces, el salmista está diciendo, ¿verdad? A pesar de que hay gente que tiene más edad que yo tengo la capacidad de tomar la palabra y aplicarla a mi vida diaria. Son pequeñas decisiones que vamos tomando todos los días. La manera en que, la actitud que vamos a tener, la manera en que le hablamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a permitir a nuestros hijos? ¿Qué no le vamos a permitir a nuestros hijos? El mundo cada vez está peor, lo vemos todos los días, cada vez salen nuevas leyes, pero nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A nuestros jóvenes, ¿cómo van a comportarse? Ahí está el mandamiento muy claro, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Más fácil no se puede. Salmo 119, versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, dice, he aborrecido todo camino de mentira, toda injusticia. Dice el salmista, lo aborrezco. ¿Por qué? Porque la injusticia, tarde que temprano, trae consecuencias a nuestras vidas. En el momento puede parecer que nadie se da cuenta, puede parecer que no importa, pero tarde que temprano eso nos alcanza. Entonces nos transforma, nos da sabiduría. Número 3, nos da alegría. Salmos 19, 8 dice, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿A dónde vamos cuando estamos desanimados? ¿A dónde vamos cuando sentimos miedo o preocupación, depresión, tristeza? ¿A dónde vamos? Bueno,
nosotros como cristianos debemos de ir a la palabra de Dios, a sus promesas, a lo que Dios ha hecho, al ver sus obras, al ver su carácter, que Él es fiel, que Él no se olvida de su pueblo, de sus hijos. Y eso nos debe de dar alegría suficiente para enfrentar el diario vivir. No porque si vamos y leemos una porción ya el problema se va a ir, sino porque encontramos versículos como Romanos 8:28 que dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y cuando tú ves que en medio de una crisis de una nación como Israel, Dios permite a Moisés permanecer con vida y usarlo para liderar una nación, eso nos debe de dar alegría. Aun cuando miramos las tribulaciones de la iglesia primitiva y cómo Dios permite que muchas circunstancias lleguen para cumplir sus planes y sus propósitos, eso debe de darnos alegría. Aún en los tiempos que estamos viviendo, que decimos, híjole, el tiempo que nos va a tocar vivir, ¿verdad? Pero mira, no es algo nuevo para Dios usar gobernantes que no le temen. Dios ha usado a personas a su antojo para cumplir sus propósitos. Y eso debe de darnos alegría. Descansar no en que esta persona esté gobernando o aquella otra persona, sino que nuestro Dios está en su trono y sigue gobernando sobre todos. No hay nada que escape de su control. Pero para que eso suceda, necesitamos guardar el teléfono y necesitamos abrir la Biblia. Para entonces llenarnos de las promesas de Dios, del carácter de Dios, de la fidelidad de Dios. Salmos 1, versículo 1 y 2. Salmo 1, versículos 1 y 2. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Déjame te pregunto esto, no quiero que me contestes, pero yo sé que hay gente aquí que tiene un año de convertido hasta 15, 20 años de convertidos. No me digas, pero ¿cuántos versículos te sabes de memoria? 1, 2, 2,5, 3,5. Porque es la palabra de Dios en nuestro corazón esa fuente de alegría. Jeremías lo expresó así en Jeremías 15:16. Dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Es en la palabra de Dios que encontramos el gozo, el medio del dolor, el medio del sufrimiento. Cuando nosotros sentimos alguna especie de dolor o alguien que nosotros amamos, ¿verdad? Que están experimentando de dolor, debe de venir a nuestra mente lo que Pablo expresó cuando dijo, ¿verdad? Cuando ese aguijón le estaba lastimando en la carne y 3 veces he pedido y el Señor me ha dicho que no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por eso cuando soy débil entonces soy fuerte. Entonces cuando uno está experimentando dolor, sufrimiento, quebranto, esas promesas, esos pasajes deben de ayudarnos a nosotros a alegrarnos. Sin importar las circunstancias, sin importar lo difícil que pueda llegar a ser. Pero es por eso que debemos de poner nuestra vida en la palabra de Dios. Porque es un cimiento firme. Si nosotros queremos que nuestros matrimonios estén firmes, deben de estar basados en la palabra de Dios. Y si lo hiciéramos así, muchos de los problemas que tenemos no existieran. Porque muchos de los problemas que tienen los matrimonios cristianos es por falta de estudiar la palabra, falta de aplicarla. Y eso obviamente no trae alegría, porque hay más orgullo. Y entonces nos vamos a ir dando cuenta que estos beneficios no los estamos alcanzando, no porque no estén a nuestro alcance, sino porque no tenemos un compromiso con la palabra de Dios.
Número que sigue, la palabra de Dios nos da dirección. Al principio te leía Hebreos, que dice, ¿verdad?, que antes Dios hablaba por medio de profetas, pero ya no. Ya Dios habló, ya eso se cerró, ya Dios no habla de esa forma. Dios nos habla únicamente a través de su palabra. Si tú quieres encontrar dirección para tu vida, bueno, es en la palabra. El precepto del Señor, dice, es claro. Y esta palabra precepto hace un énfasis muy especial en la autoridad. Es decir, la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y la palabra de Dios es lo suficientemente clara para nosotros saber qué hacer y cómo hacerlo. Hay gente que se presta mucha atención a ciertos detalles, en que si hay contradicciones y que si las profecías y que si ya viene Jesús y que ya pero en lo práctico, en nuestra vida diaria, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Proverbios 6:23 dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si nosotros prendemos de alguna manera la lámpara de la palabra de Dios y exponemos nuestras maneras de vivir, ¿qué tanto estamos siendo dirigidos por ellas? ¿O qué tanto estamos siendo dirigidos por nuestro orgullo? ¿Qué tanto estamos siendo dirigidos por nuestra emoción? ¿Por lo que sentimos? ¿O qué tanto estamos siendo guiados por lo que alguien más nos dijo, verdad? Ay, como una vez alguien me dijo esto, pues eso me está guiando en mi vida. Y debemos de aprender a ser guiados por lo que Dios ha dicho. Es más sencillo, es más seguro, es más firme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a cambiar. O sea, si tú hoy vas y buscas dirección para saber cómo comportarte y lo buscas entre una semana, va a decir exactamente lo mismo. Pero si tú andas buscando que alguien te diga qué dice Dios y cosas así, bueno, un día te va a decir una cosa, otro te va a decir otra cosa, vas con una persona, te dice una cosa. Eso no es firme, eso no es seguro. Salmo 119, versículo 59 dice, consideré mis caminos, es decir, reflexionó acerca de su conducta, dice, y volví mis pies a tus testimonios. Es decir, es como si el salmista estuviera diciendo, reflexioné acerca de mi conducta, me di cuenta dónde estaba y me di cuenta que necesitaba hacer un cambio. Vi, dice, el camino conforme iba caminando y me alineé de nuevo contigo. Eso es como cuando vas a algún lugar, y de repente te das cuenta que ya te pasaste por la salida, ¿verdad? Era allá atrás, ¿verdad? Y entonces el celular inmediatamente te comienza a decir, hay otra oportunidad, tienes que dar vuelta en otro lugar, a veces nos puede parecer muy lejos, pero a fin de cuentas hay otra oportunidad. Bueno, es algo similar cuando hablamos de la palabra de Dios. Porque el salmista está diciendo, reflexioné, o sea, me di cuenta dónde estaba y lo que hice es alinear una vez más mi vida a tu palabra. Y probablemente algunos de nosotros necesitamos hacer eso el día de hoy. Cuando vemos lo que Dios dice y lo comparamos con nuestra vida, debería de estar alineada o lo más posible, ¿verdad? Lo mejor, esforzarnos, porque siempre va a haber áreas que Dios va a estar trabajando en nuestro diario vivir. Pero no deberían de estar totalmente desalineadas. Es más, nuestras vidas deben de estar en ese constante cambio. O sea, si nosotros decimos, bueno, ya estamos en prácticamente julio, ¿verdad? Del 2024, y yo recuerdo cómo era mi actitud en julio del 2023, debe de haber una diferencia. Debo de ser más amable, debo de ser más amoroso, debo de ser más paciente. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, ese fruto debe de verse.
Miren, vamos a ir a Gálatas para que no nos quedemos con la duda. Gálatas capítulo 5. Porque esto también nos muestra cómo luce la vida de un cristiano. El versículo 22 comienza con una frase que dice, en cambio. Eso no es nada más porque sí. Antes de eso, Pablo les dice, ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos, furia, egoísmo, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y pecados parecidos. Y en el versículo 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y va a comenzar a enmarcar las características del carácter de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esas son las características de un cristiano, no los requisitos. Un requisito es algo que tú tienes que hacer para poder ser. Una característica, una evidencia es algo que es el resultado de algo que tú eres. En este caso nosotros como cristianos. Entonces, el fruto del Espíritu Santo son esas. Y nuestra vida debería estar cada vez más alineado a eso. Cada vez más paciente. Cada vez más gentiles. Cada vez más, cada una de estas características, con mayor paz en nuestro corazón. Seguimos, Salmos 19:9 dice, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Y esto nos habla de adoración. Aquí el término de temor es un sinónimo para la palabra, porque en la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, debe de ayudarnos a asombrarnos de quién es nuestro Dios. Hay veces que con una buena intención minimizamos la magnitud de nuestro Dios, ¿verdad? Con ese deseo de que la gente se quiera acercar a Dios, le decimos, bueno, tú le puedes decir lo que tú quieras a Dios, pero a veces la gente como que lo minimiza y le hablan como si fuera un amigo, o sea, como si estuvieran al mismo nivel, y no es así. Si nosotros nos damos cuenta de quién es nuestro Dios, nuestra adoración debería de ser muy diferente. Por eso es que la semana pasada en el taller hablábamos un poquito de que las alabanzas que nosotros tocamos, no las tocamos para tocar sus emociones, ni para que ustedes se sientan bonitos, ¿verdad? Esta es la que a mí me gusta, la pongo cuando estoy lavando los trastes y lloro, y bueno, cuando no se atraviesa el comercial de YouTube, pero no es que no lo hacemos para eso. Tanto la enseñanza como las canciones que cantamos, tratamos de que muestren el carácter santo de nuestro Dios, y que nosotros nos podamos sorprender de que a pesar de nuestro pecado, a pesar de su santidad, Él quiera relacionarse con nosotros a través de su Hijo Jesús. Pues cuando nosotros miramos quién es nuestro Dios a través de la palabra, debería de haber en nosotros un temor santo. Deberíamos de nosotros decir, o sea, estoy sorprendido, o sea, que Dios antes de la fundación del mundo me haya elegido a través de Cristo Jesús para rescatarme del castigo eterno. O sea, esto debería de sorprendernos, que un Dios maravilloso como el nuestro, que creó los cielos y la tierra, que puso todo en orden, quiere escuchar nuestras oraciones. Pero si no tenemos eso claro, vamos a estar adorándole como si fuera, bueno, yo sé que ustedes ya no, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando estaba chico, ¿verdad? A veces yo escuchaba, el niño Dios. El niño, no, nuestro Dios no es ningún niño. No, nuestro Dios es grande, es maravilloso.
es santo, Él todo lo puede, Él es fiel. Entonces, nuestra adoración va a estar regulada por nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Dios, sabiendo que su pueblo Israel iba a pedir un rey, y cuando todavía no había rey, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, Él le da instrucciones por anticipado. Y Él dice, mira, más adelante ustedes van a pedir un rey. Y va a darle una herramienta a ese rey para que pueda gobernar de forma correcta a una nación. Dice, estará con él, esto es con el rey, y él leerá las escrituras todos los días de su vida. Está hablándole al rey, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlo. Dios le está dando una fórmula a Israel para que sus reyes sepan cómo deben acercarse a Él, cómo deben de adorarlo. Dice, para que su corazón no se exalte sobre sus hermanos, para que no se desvíe del mandamiento a la diestra o a la siniestra, para que pueda prolongar los días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel, es decir, para que les vaya bien. Y aquí nos habla de la posibilidad que tiene el ser humano de exaltarse, de cuando nos va bien, olvidarnos de Dios. Entonces dice, todos los días él tiene que tomar la palabra de Dios y estudiarla para que esa adoración de nosotros hacia Dios se pudiera mantener en el lugar correcto. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros necesitamos ese compromiso con la palabra de Dios para que entonces podamos adorarle, podamos temerle, podamos respetarle por quien Él es. No para pedirle cosas, ¿verdad? Porque luego es esa fórmula de, bueno, nomás para pedirle. No, sino por quien Él es. Número 6. Dice, Salmos 19:9 dice, los juicios del Señor son verdad. Y esta palabra verdad es que es algo que es confiable, que no cambia. Dice, todos son justos. En un mundo como el cual nosotros nos encontramos, donde todo parece ser relativo, ¿verdad? Donde todo se trata de cómo tú te percibas y cómo tú te sientas y lo que tú creas. Es importante para nosotros como cristianos saber qué es la verdad. Porque lo que el mundo dice que hoy es verdad, hace 20 años era algo diferente y hace algo 40 años es algo diferente. De hecho, les platicaba la semana pasada que miré un documental de los nazis y ellos creían que estaban en lo correcto. Era su verdad. Pero para nosotros es importante, si vamos a tomar las decisiones correctas, saber qué es la verdad. Porque está en juego nuestra eternidad. A veces creemos que somos eternos, pero no somos eternos. Y necesitamos cimentar nuestra vida en algo que no cambie, en algo que es verdadero, en algo que es firme, en algo en lo cual mañana pasado, cuando ya no estemos, nuestros hijos puedan seguir cimentados en eso. Nuestra labor como padres debe de ser prepararnos en la palabra de Dios, en su instrucción, para poderles transmitir a ellos la verdad. Hay veces que nos enfocamos mucho, ¿verdad? En, le voy a dejar a mis hijos dinero y casa y por eso trabajamos. Y qué bueno, si puedes hacerlo, gloria a Dios. Pero lo más importante que tú les puedas dejar es la verdad. Cuando David se está despidiendo de Salomón,
Las palabras que David le da a Salomón no es, mira, te estoy dejando un reino muy próspero, ¿verdad? Ahí está la economía. No, 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 le dice, hey, busca a Dios. Tú has visto la fidelidad de Dios para conmigo y para con la nación. Porque eso es la verdad. Todo lo que no está en la Escritura es pasajero, es vanidad. Segunda de Timoteo 3:16, lo leíamos al principio. Dice, toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios, es decir, que Dios la respiró. Dios inspiró a personas a escribir lo que nosotros tenemos. Y es útil, es decir, estas son las funciones de la palabra de Dios. Enseñarnos lo que es verdad. Por eso es que el mundo está tan peleado con la palabra de Dios, porque el mundo no quiere la verdad. El mundo quiere al genio de la lámpara, ¿verdad? A la lámpara, ¿verdad? Estaba mirando en las noticias algo que a lo mejor ustedes conocen. Se inauguró la Copa de Oro y sale un pastor diciendo unas palabras. Y es impresionante la reacción del mundo. O sea, la oposición que tienen a la palabra de Dios, pero lo terrible es que esas personas que se ofendieron porque un pastor dirigió una oración, dicen que conocen a Dios. O sea, se identifican como creyentes porque no conocen la verdad. Para nosotros es importante recordar que nos ha sido entregada la verdad. Dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cómo sabes tú y cómo sé yo que algo está mal en la vida? En mis pensamientos, en mis ideas. No, es que cuando lo ves en la palabra de Dios, que es la verdad, y lo comparas o lo comparamos con lo que estamos nosotros haciendo, hay una diferencia. Y la Biblia no se equivoca. Cada vez que tú compares tu vida con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es verdad y que nosotros somos los que necesitamos cambiar. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, la palabra de Dios no es únicamente que nos va a decir lo que está mal y ahí queda, sino que nos capacita, nos habilita para hacer lo que es correcto. De ahí la importancia para nosotros como cristianos poder hacer un compromiso con la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener más alegría en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras tristezas, es en la palabra de Dios. Si nosotros necesitamos sabiduría para tomar mejores decisiones, para dejar un mejor futuro para nuestros hijos, es en la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer la verdad, queremos tener dirección acerca de nuestro futuro, es en la palabra de Dios. De hecho, tú puedes darte cuenta que la palabra de Dios dijo que los últimos tiempos serían como lo que estamos viviendo, con gente que no quiere un compromiso con Dios, con jóvenes que no respetan a sus padres, con falsos maestros llenando iglesias de gente no creyente. Eso es una evidencia de que estamos viviendo los últimos tiempos y que necesitamos alinear nuestra vida a la verdad. Entonces, es mi deseo que podamos el día de hoy, al salir de aquí, no pensando que mal lo estoy haciendo, sino decir, necesito comprometerme más con la palabra de Dios. Necesito memorizar un versículo por día, o si ya no tenemos tan buena memoria, uno por semana, ¿verdad? Necesitamos tener pláticas entre esposos, entre familia, de lo que la palabra de Dios dice. A veces perdemos mucho tiempo en chismes, en pláticas que no tienen ningún fruto, y debería de ser la palabra de Dios el centro de nuestras conversaciones. Porque la misericordia de Dios se ha extendido un día más hacia nosotros. Y si el día de hoy estamos aquí es porque Dios no ha terminado. Entonces, al salir de aquí, salgamos llenos de esperanza, creyendo y confiando en que Dios
nos ha dejado su palabra y que es suficiente para vivir una vida que a Él le agrada. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a reflexionar acerca del compromiso que tenemos contigo a través de la palabra, y si es necesario hacer algún ajuste, Señor, hacerlo. Ayúdanos a ser una iglesia que ama tu palabra, que medita en tu palabra, que estudia tu palabra, que comparte de tu palabra, Señor. Ayúdanos también, Señor, a ser sensibles a aquellas personas que nos rodean y que no te conocen, para hablarles del poder del evangelio, para transformar vidas. En el nombre de Jesús, amén.